Hey, hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Salud Emocional, y vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos sale el apellido, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de por qué me sale lo baladés, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del enojo, acerca de qué es esta emoción que tenemos por naturaleza en nosotros. Y quiero empezar esta reunión leyendo una porción bíblica y después vamos a orar y después de ahí vamos a lanzar esta serie y empezarla de la mejor manera. Así que la porción bíblica va a aparecer en tu pantalla, también está en tu aplicación de Eastlake Church App, puedes usar tu teléfono, ahí está toda la información y puedes seguir también las notas del servicio a través de la aplicación, ¿ok? Entonces, ¿por qué no seguimos esta porción bíblica? Efesios 4, 26, 27 inicia así, dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Vamos a orar juntos. Padre Santo, te pido el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse por todo este lugar, que puedas darnos una palabra específica a cada uno de nosotros, que nos puedas dar sanidad, que nos puedas dar esa paz, que nos puedas dar herramientas, Señor, para trabajar en nuestra vida y quizás en la vida de aquellos que nos rodean todos los días. Te doy gracias por cada familia representada, por la iglesia, por la alabanza, Señor, que hoy estuvo padrísima, por las paletas que vamos a tener al rato y por todo lo que estamos aquí iniciando el día de hoy y las próximas semanas en esta serie de salud emocional. Ponemos todo en tus manos y juntos decimos amén. Amén. Muy bien, entonces, salud emocional. Esto es algo muy profundo, muy difícil de tomar, porque vamos a hablar acerca del enojo. Por ejemplo, nosotros los baladés, ¿verdad? Somos sumamente sanguíneos, somos personas bien corajudas, aunque usted no lo crea. Es algo que lo trae uno aquí adentro y lo sale lo baladés. O sea, es algo que yo aprendí a ver a mi papá enchilarse con cualquier detallito, ¿verdad? Se enfurecía. Y por ejemplo, nosotros teníamos una tienda hace muchos años y mi papá construyó este negocio, era como un mini market ahí en la colonia en Tijuana y pues súper bien, ¿no? Entonces tú sabes bien que en las tiendas de la colonia siempre existía la libretita del libro negro, ¿verdad? ¿Quién pidió? Apúntemelo doña Tere, apúntemelo don David, ¿verdad? Entonces tú sabías bien de qué se trataba. Llegaba un punto donde había ciertas personas que no nada más estaban en la lista de los paros, en la lista de las deudas, sino ya pasaban a otra lista más importante, que era ya los que de plano ya ni sabíamos si vivían o no, ¿verdad? Ya se habían desaparecido. Y mi jefe, mi papá, no manches, se enchilaba tanto, se enojaba, que recuerdo que una vez agarró y le dice: a ver mija, le dice, pásame la libreta. Y ya dice: ¿a dónde vas? No, tú déjame en paz, que no sé, que ya había bien enchilado y que se va casa por casa a tocarle la puerta a cada uno. ¿Y cuándo me vas a pagar? Mira, ¿cuánto me debes? Te veo que andas allá en el mercado los fines de semana y te veo que andas haciendo esto, tus fiestas. ¿Cuándo me vas a...? O sea, mi papá era de esos de que iban y tocaban la puerta de la oficina y de las casas de las personas para cobrarles lo que les debía. O sea, todo el mundo en la colonia le tenía miedo a don David. Ese era el nombre de mi papá, don David, ¿no? Entonces yo soy Davidcito. Para aquellos que no saben, ese es mi primer nombre, aunque se rían, pues sí. Pero me puedes decir Rey, como dice la canal, no te creas. Pero era el hijo de don David, pues, ¿no? Entonces era una persona muy conocida. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del enojo, porque es muy importante lo que genera el enojo y muchas otras reacciones y sentimientos y cosas que tenemos dentro de nosotros que crean estas emociones, que hay un efecto positivo y también un efecto negativo en base a nuestras reacciones, ¿verdad? En base a cómo nosotros vivimos nuestro día a día. Yo estoy, y vas a estar de acuerdo conmigo, estoy completamente seguro de que la pandemia sacó lo peor de nosotros, pero también sacó lo mejor de nosotros. ¿Por qué sacó lo peor de nosotros? Porque en la pandemia pudimos experimentar qué significa estar con tu familia 24/7. No conociste a tu esposo o a tu esposa hasta que te pusieron en la pandemia, ¿a poco no? Empecé a conocer a tu esposa mejor, estuviste con ella 24/7, estuviste con él 24/7, conociste a tus hijos, conociste las dinámicas familiares, todas esas horas que inviertes en tu trabajo, ahora ya las estabas viviendo día y noche dentro de una casa.
Sabes, mi esposa es dentista de profesión en México y está ejerciendo acá en Estados Unidos, no como dentista. Ese es mi plan, porque quiero salir de pobre. Quiero que nos saque de pobres a todos, primero Dios. Pero ella está estudiando y está trabajando de asistente dental. Empezó justo durante la pandemia y yo le digo, oye, sé lo que tú hacías antes en México. ¿Qué es eso que hacen tanto aquí en Estados Unidos? ¿Qué es ese trabajo dental que se aplica más en este? Y me dice, ¿sabes qué? Curiosamente hacemos muchas guardas. Y yo dije, ¿a poco? Sí, dijo, no tienes idea la cantidad de guardas. Y dije, ok. Dijo, ¿por qué? Dijo, es que la gente se está acabando los dientes. Dije, órale, qué loco. ¿Sabes? Es algo muy parecido a lo que le pasa a un preso. Un preso está enjaulado, está en su cuarto, está en su área por días, años, meses, y lo que le causa a este preso estar encerrado por tanto tiempo se muestra en el trato de sus dientes. Sus dientes son estrellados y golpeados del estrés, de la ansiedad, de lo que vive de estar encerrado. Curiosamente, lo mismo nos pasó en la pandemia. Estábamos encerrados, empiezas a tallarte los dientes, empiezas a acabarte los dientes, precisamente por la cantidad de estrés y ansiedad que produce el estar encerrado, inclusive en tu propia casa. Entonces esto resuena mucho con todo esto lo que nos ha pasado en esta pandemia. ¿Por qué digo que ha sacado lo peor? Porque créeme que ha sacado lo peor de nosotros, pero en medio de la pandemia hemos visto lo mejor de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hemos cambiado nuestra manera de orar. Hemos cambiado nuestra manera de trabajar con nuestros matrimonios. Hemos creado nuevos sistemas, nuevos modelos. Hemos buscado a Dios de las maneras que quizás nunca habías buscado a Dios. Has comunicado con Él, has adorado con Él de una forma diferente. No sé si es tu caso, pero todo cambió en el sistema de la familia, de la vida y de todo lo que hacemos. Entonces es muy importante hablar de esto, porque cuando hablamos del enojo, también quiero ser muy claro en el tema y los próximos temas que vamos a tener cada semana. Hay una gran diferencia entre salud mental emocional y salud mental, enfermedad mental emocional. Muy, muy diferente. Salud mental emocional y enfermedad mental emocional. Son dos cosas completamente distintas. La salud mental emocional es la que vivimos tú y yo todos los días, que sales de aquí, o ya se acaba la reunión, quieres ir por tu paleta y no hay del sabor que quieres. Y te enchilas, ¿verdad? ¿Dónde está la de leche, verdad? ¿Dónde está la de coco? O sales allá afuera y alguien se atraviesa y le pitas, ¿verdad? Y le recuerdas a toda la familia, ¿verdad? Cosas que suceden en nuestro día a día. Pero hay otro cierto grupo de gente que no quiero ser generalista en el tema de enojo, porque necesitan otro tipo de ayuda. Una ayuda más médica, ayuda profesional, y que créeme que nuestro mejor trabajo que podemos hacer como iglesia es poderte vincular a que puedas requerir a la mejor ayuda posible, ¿verdad? No todo se soluciona con pura oración, ¿verdad? Porque ese es el error que comete la iglesia. Tan pronto alguien está enfrentando algo emocionalmente clínico, inmediatamente es que no estás orando lo suficiente. Es que no estás pasando con Dios el tiempo suficiente. Es que tienes que orar más fuerte, grita más fuerte, ¿verdad? No sé, que se te pelen las rodillas cuando estés orando. Pero realmente hay dos cosas muy diferentes. Y sí, yo creo que la ciencia tiene una gran parte en lo que hacemos tú y yo. Dios nos ha dado esa sabiduría, ese conocimiento de poder tratar a las personas clínicamente hablando. Entonces eso, la Biblia y la ciencia no están peleados. De hecho, la ciencia es la evidencia de la Biblia. La ciencia es la evidencia de que la Biblia existe. Cada vez que sacan un récord que dicen, es que en el Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra en X cantidad de días, ¿no? Eso es imposible, ¿verdad? Claro que sí es imposible, pero bíblicamente hablando, la palabra día significa otra cosa en el hebreo y en la manera en cómo se escribió en el arameo. Lo que se escribe la palabra de Dios originalmente significa otra cosa. Puede ser un tiempo y pueden ser miles de años. Entonces, la ciencia es la evidencia de que la Biblia es la verdad. Dios nos lo ha entregado. Entonces, el primer punto que quiero que escribas es que no siempre es malo sentirse enojado, pero es muy malo estar siempre enojado. No siempre es malo, no siempre es malo, está bien enojarse, pero sí está muy mal siempre estar enojado. Siempre estar enojado. Jesús se enojó
en la palabra de Dios. Lo podemos entender. Cuando Marcos podemos ver que se echa un round en la iglesia y empieza a sacar todo lo que todo el mundo estaba lucrando. Él podía sentir cómo habíamos manipulado a la iglesia y usado a la iglesia y abusar de las personas nobles y honestas. Él vino y levantó todo lo que estaba ahí, pero Jesús nunca pecó. ¿Me explico? Jesús nunca pecó. Ahora, cuando nosotros nos enojamos, hay muchas cosas que pasan dentro de nosotros y muchas veces el enojo no está mal. De hecho, enojarse es una emoción natural de nosotros, de molestarse de algo, ¿verdad? Pero lo que sí está mal es la reacción que haces en base a tu enojo. La actitud, las palabras, la manera en cómo tú vas a afectar a la otra, ese es el pecado ahí. Y puede terminar en muchas otras cosas que no queremos de verdad caer. Entonces, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, ¿qué es eso que crea ese coraje? ¿Qué es eso que está dentro de nosotros? Y me puse a investigar y leí un par de cosas que te voy a leer porque no me las pude memorizar, ¿verdad? Pero eso fue lo que escribí. ¿Qué me pasa cuando me enojo? ¿Cuál es lo que sucede? Ahí te va. Todos nos enojamos muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero si tenemos arranques de furia incontrolables, puede llegar a afectar nuestra salud, nuestra imagen y nuestra relación con los demás. Cuando te enojas, suceden varias reacciones en tu cuerpo. Aumenta tu frecuencia cardíaca, sube tu presión arterial, se incrementan tus niveles hormonales, como la adrenalina, y causa la ira en nosotros mismos. Hay factores internos y hay factores externos. Cuando tú y yo nos enojamos, suceden no nada más algo afuera externo, pero está sucediendo algo interno profundamente dañino para nosotros mismos. Yo te voy a decir algo. Mi papá, como les dije, era baladés, ¿no? Y le salía lo baladés a cada rato. A muy temprana edad, muy joven, le dio diabetes. Estaba muy chavo, muy chavo. Yo creo que yo era bebé cuando eso sucedió. Y le dio diabetes precisamente por un coraje que hizo en el trabajo. Era un coraje nada más. Un coraje. Pero él ya llevaba su ritmo, ¿verdad? No era algo que sucedió nada más una vez y pasó. No, él era corajudo, ¿verdad? Y estaba orgulloso de eso, de ser baladés. Pero un coraje le robó mucha vida a mi padre. Mi padre murió a los 48 años de diabetes. El diabetes lo consumió por completo. Eso se lo llevó. Claro, fueron muchas enfermedades aquí y allá, pero nos hizo ver las cosas de una manera diferente, porque cuando empezamos a escudriñar qué sucedía dentro de mi padre, nos estamos dando cuenta que habían tantas cosas que no sabíamos de él, precisamente porque le daba tanto coraje tener que decirle a mi mamá qué es lo que había pasado. Una vez lo golpearon en el trabajo, lo golpearon, literal. Llegó con el ojo morado. Entonces, ¿sabes qué hizo mi papá? Voy a llegar bien tarde a la casa, me voy a ir bien temprano de la casa. Pasaron los días, pues Tijuana, en aquellos entonces, pues una ciudad pequeña, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, como dice la novela, ¿verdad? Resulta que mi papá salió en el periódico. Entonces llega mi mamá a la casa de mi abuela, están todos mis tíos ahí platicando, y luego le dice, oye Tere, ¿qué onda? Dice, que acabo de ver al Davis, que salió en el periódico. Y mi mamá, ¿a poco? No, pues bien orgullosa, ¿no? Era, salió en el periódico, ¿verdad? No, era porque lo habían golpeado. Entonces mi mamá llega y habla con mi papá, y mi papá no sabía en dónde esconderse, traía el moretón en el ojo. Y esas eran las poquitas cosas que supimos de él. Pero él procuró, inclusive el día que se enfermó de diabetes, no nos quiso decir qué había sucedido, pero sí sabíamos que había sido un coraje. Entonces, cuando tú te enojas, o sea, suceden muchas cosas dentro de aquí adentro. Tu cuerpo se daña, ¿verdad? Tu cuerpo se daña, es más lo que sucede aquí que lo que está sucediendo afuera. Y la verdad, lo que tenemos que entender es que no todo es personal. No todo se trata de ti, no eres tan importante, no soy tan importante. Es más es saber entender, escuchar, poder controlarse, ¿verdad? Entonces, cuando sucede el enojo y que ya implementa otros factores que te pueden robar la vida, créeme, no vale la pena. Porque estoy seguro que las personas que hicieron enojar a mi papá en aquel entonces ni siquiera saben que mi papá se fue por diabetes y por ese coraje. ¿Te das cuenta? Ni siquiera lo saben. Y a lo mejor ni siquiera lo supieron. No sé si están vivos o no. Ni siquiera sé quiénes son. Pero ya no les importa, eso ya pasó.
Entonces, valora la vida porque es lo único en esta vida que tú y yo tenemos. Nada más, es lo único. Entonces, entendamos eso. Estar enojados también hay un efecto físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hago yo? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo me enchilo, lo primero es que hago, trato de relajarme. A veces me salgo a caminar, a veces me salgo a escribir, ¿no? A veces me callo y digo, ¿sabes qué? No voy a decir nada en este momento. He tenido que desarrollar hábitos y disciplinas de cómo yo contenerme antes de yo decir algo. Ahora, aparte que soy pastor, pues digo, no puedo andar recordándole a la familia entera a la gente, ¿verdad? Entonces, o sea, tengo que ver las cosas desde otro punto de vista. Pero, por ejemplo, me relajo, trato de minimizar la circunstancia, trato de solucionar el problema quizás en otro momento. Trato de ponerme también en los zapatos de la otra persona. Obviamente por encima de todo lo que haga, de repente sí la riego, ¿verdad? La verdad, sí la riego y a veces sí digo cosas que no debo de decir. Pero el tener el pensamiento claro de decir, Dios, por favor, perdóname por esto, ayúdame a crecer, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a contenerme. Cuando dejamos todo en manos de Dios, su carga es ligera, la mía es muy pesada. Y se trata más de lo que Él puede hacer en mí, más allá de lo que Él puede hacer a través de mí. Él está más enfocado en mí. Entonces lo mismo está enfocado en ti. Entonces enojarse es el siguiente punto. No es pecado, pero el resultado de tus acciones por el enojo puede convertirse en pecado. Salmos 37:8 dice esto: ya no sigas enojado, dice. Deja a un lado tu ira, no permitas los estribos, que eso únicamente causa daño. También conectando con Efesios, al final dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. No les des oportunidad al diablo de tentarlos, en Efesios. Y conecta con Salmos también. Entonces es muy importante nuestras acciones. Le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene ningún poder sobre ti ni sobre tu vida, pero tú sí tienes poder sobre tu control de tu vida, ¿verdad? Tú sí tienes poder de lo que tú vas a hacer, de lo que tú vas a decir, de lo que tú vas a prácticamente accionar en base a lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver 3 razones por las cuales podemos trabajar en nuestro enojo o identificar qué es lo que está dentro de nosotros. La primera es que quizás estás enojado porque fuiste herido o humillado por alguien o por algo. Quizás estás enojado por eso. Quizás hay algo que sucede dentro de ti, que alguien te hirió o te humilló. Entonces, pensando en eso, yo también me autoevalúo. Digo, ¿qué me hace enojar a mí? Entonces, haciendo una lista, lo primero que yo creo que a mí me hace sentir enojo es cuando siento que alguien me falta el respeto. Eso me súper enchila. A ustedes no, ¿verdad? A mí sí. Lo segundo que me pasa a mí es que cuando no me consideran, cuando no me siento considerado, me enchila muchísimo también. Me siento enojado por eso. Las injusticias también obviamente me molestan muchísimo. ¿Sabes qué me molesta mucho? Cuando alguien hiere a una persona que amo. Cuando alguien hiere a mi familia, a mis amigos, a gente de mi equipo, a mi iglesia. Cuando algo, eso hace que me reviente la tapa de los sesos. Me enchila, ¿verdad? Y también me hace enojar muchísimo perder en el FIFA. Me enchila cuando pierde el Barcelona. Me cae. Me enchila cuando pierde la selección, pues. O sea, me tengo que contener, ¿verdad? Entonces, no me invites a jugar FIFA porque seguramente voy a romper el control, ¿verdad? Pero hay cosas que nos molestan. Hay cosas que me enchilan porque estamos heridos o alguien nos humilló, ¿verdad? En serio, muchas veces. Pero lo que está mal es, más allá de eso, es que sea algo crónico, que sea algo dentro de tu ADN, que sea algo que siempre haces, ¿verdad? Y sabes, esto afecta muchísimo. Hace mucho conocí a un miembro que en serio, yo decía, este cuate no hay manera de animarlo, ¿verdad? Era un líder, servía aquí, servía acá. Lo primero que decía era todo lo que estaba mal, todo lo criticaba, todo estaba molesto, que si esto, que si el otro, que si la luz, que si la alfombra, que si la mesa, que si otra vez el humo que ponen en el auditorio. O sea, todo en él había un coraje dentro de él. Empezó a hacer acciones que empezaron a afectar a otros miembros y eventualmente empezó a afectar al staff, personalmente a mí también. Nos tuvimos que sentar con él.
Y él empezó a criticar y a enojarse y todo. Entonces, y él decía, es que yo tengo tantos años aquí y tú no sabes y que no sé qué. Y así, nomás callado. Y dije, ¿qué le voy a decir, Richard? Por favor, no digas una tontería. Y si la dices, dile en español, porque no habla español. Entonces no vas a ver qué vas a decir. Pero entonces yo pensaba, y dije, Señor, ilumíname. Y le dije, de parte de la iglesia, perdóname y perdónanos si nuestra iglesia te ha enseñado completamente lo opuesto de lo que tú has vivido. En el nombre de la iglesia te pido perdón. Y en el nombre de la iglesia también te quiero decir, te recuerdo que nada de lo que acabas de decir es algo que nosotros enseñamos. Y no sabía ni qué decir, como que yo creo que no esperó. Pensó que me iba a enchilar yo también junto con él, pero yo nada más le dije, perdóname, perdona a la iglesia, pero es que lo que tú crees que es, no es, ¿verdad? Y la iglesia no enseña eso tampoco. Entonces, en el nombre de la iglesia, si te hemos enseñado mal con mal liderazgo, perdónanos. No sabía ni cómo decir. Al final llegó bien enchilado y él quiso orar al final. Él dijo, a ver, yo voy a orar y hubo una reconciliación genuina, ¿verdad? Hubo un proceso donde él tuvo que aceptar y entender los cambios. Hubo un proceso donde él tuvo que entender que también se trata más de él, ¿verdad? De él personalmente, de lo que estaba sucediendo, que no había nada personal, era simplemente por lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué estaba pasando? Por mucha enfermedad personal. Su esposa estaba muy enferma, su hija tenía un tumor en la cabeza. O sea, hay cosas que suceden en la vida que las traes donde sea que te lleves. Me explico, llevas eso donde sea que tú vayas, impregnas ese enojo y ese coraje. Entonces, lo que a mí me enseñó mucho eso es que cuando yo veo a alguien enojado, lo primero que pienso es, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué te está pasando aquí adentro? ¿Quién te hirió? ¿Quién te molestó? ¿Quién te hizo enojar? ¿Quién te está haciendo sacar eso, lo peor de ti? Y eso me ha ayudado mucho, porque lo que menos hacemos cuando alguien está enojado es extender gracia y favor, ¿verdad? Entonces, cuando entiendes y te ponen los zapatos de alguien más que sabes que está herido, que sabes que algo pasó, entonces extiendes gracia y favor, y lo primero que piensas no es personal, es ¿qué te pasa a ti? Obviamente no se lo voy a decir en su cara, ¿verdad? Porque se va a enojar más, ¿no? Pero entender eso nos ayuda, ¿verdad? Proverbios 12:18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Lo que a mí me importa más es que puedas recurrir a la sabiduría que Dios tiene disponible para ti, en vez de que recurras al conocimiento que tú crees que tienes aquí en la cabeza. Que puedas siempre recurrir a qué es lo que Dios tiene para que tú puedas entregar a aquellas personas. ¿Sabes? Algo bien interesante de algunas series de Netflix, documentales, entrevistas en YouTube y todo eso, cuando me llama mucho la atención cuando están entrevistando a la persona, al delincuente, ¿verdad? Y digo, ¿qué va a decir, verdad? Típicas preguntas, ¿por qué lo hiciste, verdad? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y es bien interesante que aquellos que son bien honestos y te dicen exactamente qué les pasó, por qué lo hicieron, tiene una conexión muy clara con algo que les hicieron antes. ¿Por qué violaste a esta mujer? Porque yo fui violado cuando fui chico. ¿Por qué mataste? Porque yo vi cómo mataron a mi padre cuando yo estaba chico. ¿Por qué hiciste ese? Porque entonces es bien importante, o sea, que debemos de entender que lo que hacemos hoy tiene un impacto grandísimo en el futuro, ¿verdad? Lo como tú y yo criamos a nuestros hijos va a tener un impacto en el futuro, ¿verdad? Padres, amen a sus hijos. Hijos, amen a sus padres, ¿verdad? Amen a sus padres. Extiendan esa conexión, porque lo que sea que tú y yo hagamos va a tener un impacto con nuestros hijos en el futuro. Y esa es nuestra responsabilidad como seres humanos, como padres también. Y Dios nos ha prestado estos niños que tenemos tú y yo. Entonces, padres, amen a sus hijos con todo su corazón. Hijos, amen a sus padres con todo su corazón. Padres, construyan puentes de conexión, de comunicación. Sanen esas heridas de sus hijos. Y hijos, por favor, ya no sean ingratos, no manchen. Agarren la onda, ¿verdad? Agarren la onda. Segundo punto, quizás estás enojado o estás enojada porque tienes miedo. Tienes miedo que tu hija tenga novio, ¿verdad? O a lo mejor otra cosa, yo no sé qué sea, ¿verdad? Pero
la incertidumbre. ¿Sabes? Durante la pandemia, yo creo que el gigante o el Goliat que yo tuve que enfrentar cuando a mí me dio COVID, fue hace mucho, no se asusten, fue hace muchos meses, no crean que me dio la semana pasada, pero lo más difícil de yo experimentar la enfermedad, obviamente sabemos todas las reacciones y todo lo que sucede cuando estás ahí, pero lo más difícil de combatir fue precisamente el Goliat del temor. Cuando supe que di positivo, lo primero que pensé es que tengo pocos días aquí en esta tierra. Me voy a morir. ¿Y qué tal si ya no las puedo ver a mi esposa? ¿Qué tal si ya no puedo ver a mis hijas? ¿Qué tal si ya no puedo hacer lo que Dios me llamó a hacer? ¿Qué tal si ya no voy a poder viajar? ¿Y qué tal si mis pulmones ya no van a poder dar? ¿Qué tal? Todas estas cosas resonaban en mi cabeza y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanto miedo? Tenía miedo de dormirme los primeros días, de pensar que a lo mejor no iba a despertar. Y hay una cosa bien diferente, porque cuando piensas que tienes es una cosa, pero cuando ya lo tienes dices, ya caminé, ya me tocó bailar con la más fea. O sea, esto ya estuvo, ¿no? Pensar que tienes, eso era muy difícil para mí. El temor nos lleva de verdad a cometer las peores decisiones de nuestra vida. El temor también puede causar mucho dolor en las personas que nos rodean. El temor también puede ser un indicador. Escúchame bien en esto, el temor puede ser un gran indicador de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios. Eso lo descubrí en estos 14 días de pandemia. Lo descubrí y me recordó antes, cuando estaba pasando por temor también. Me di cuenta por encima de ser pastor y ser ministro, como lo quieras poner, me di cuenta de que necesitaba estar cerca con Él, que necesitaba empezar a volver a crear estos vínculos de conexión con Dios, que mis oraciones, mis métodos, mis disciplinas, mis liturgias ya no eran suficientes para volver. Tuve que reprogramar mi forma de comunicarme con Dios, tuve que reprogramar la manera en cómo adoro a Dios. ¿Sabes qué hizo una amiga? Me mandó un playlist de música, pero súper old school, o sea, música bien, no, ni siquiera, bueno, venía una que otro corito, ¿verdad? Pero música que yo escuchaba en mis primeros años de creyente. Me acuerdo que me dijo, hey, friend, ahí te va, échatela. Y le puse play y empecé a escuchar las canciones y decía, oh my God, Third Day, no manches, Switchfoot. O sea, ¿verdad? O sea, dices, oye, ¿qué onda? Jars of Clay, ¿verdad? Jars of Clay. Y decía, Michael W. Smith, no manches. O sea, ya eso es como, parece como Rabito, pues, wow, Marcos Witt, no sé. Pero era interesante que tuve que reprogramar el temor. El temor está en nosotros, es una acción natural de nosotros, pero también el crear nuevas disciplinas para conectar con Dios es de suma importancia, especialmente cuando vivimos en temor. Cuando tú y yo estamos enfrentando una circunstancia, obviamente nos va a dar miedo lo primero, pero cuando recordamos que Dios, si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer otra vez, ¿qué crees que sucede? Nos levantamos, ¿verdad? Y empezamos a cantar esa canción, lo harás otra vez, y empiezas a poner ese playlist. Yo es lo que yo hago, yo grito, yo declaro, yo veo las promesas de Dios. Y ¿sabes qué? Yo le digo a Dios, yo no me voy a mover de aquí hasta que sienta que tu presencia de Dios está en este lugar. No me importa lo que esté enfrentando, lo que esté pasando, yo no me voy a mover de aquí, voy a seguir caminando, lo voy a dar otra vuelta, ¿verdad? Hasta que sienta que tú estás aquí. Créeme, hay momentos que yo, siendo pastor también, siento que Dios no está. Me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Pero se trata más de mí, ¿verdad? Que de Él. Él está en todo lo que vemos, en todo lo que tocamos, en todo lo que escuchamos. Entonces, correr y buscar su presencia es lo que más Él anhela. Porque justo cuando estamos ahí es donde vamos a entregar nuestro mejor corazón y más vulnerabilidad posible, cuando tú y yo estamos buscando la presencia del Señor. Eso es lo que estamos creados a hacer. Entonces yo te invito a que juntos lo hagamos esta semana, que podamos practicar los frutos del Espíritu y que dejes de practicar los frutos del temor, que no te ha traído nada bueno en tu vida. Que el miedo no nos lleve a cometer errores irreparables, pero que el miedo te orille a acercarte más a tu Padre. Que el Señor te ayude a conectar y caminar de esa manera. El miedo siempre nos va a llevar a tomar decisiones desesperadas, ¿verdad? Pero Dios siempre ama el proceso, porque en el proceso va a encontrar la mejor versión de tu vida.
Y es lo que no queremos hacer, no queremos esperar, pero el proceso es lo mejor. Entonces, cuando veas los problemas, no los veas como que el Señor te está atacando, te está poniendo el pie, ¿verdad? O que algo está sucediendo. Al contrario, velo como una oportunidad, porque cada vez que enfrentas una circunstancia en la vida y sabes que el Señor está de tu lado, ¿sabes qué pasa? Pregúntale a Dios, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué es eso que voy a aprender? Y la perspectiva cambia. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Entonces, para terminar esta plática, te doy el tercer punto. Dice: ¿estás enojado o enojada por alguna injusticia? Por alguna injusticia. La semana pasada me pasó algo bien interesante. Y espero poder tener permiso de hablarlo, pero no voy a dar nombres porque luego empiezan los chismes. No se crea. Una persona se me acerca y con lágrimas en los ojos me dice: gracias por la plática de hace una semana o algo así. Y dije: qué buena onda, qué chido. Me dije: no sé si te habías dado cuenta, pero tengo mucho tiempo sin venir a la iglesia. Y digo: ok, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Me dice: sabes, mi papá falleció de COVID hace un par de meses. Y cuando eso sucede, yo esperaba que mis amigos, mi familia cercana, o especialmente esta persona, iba a estar conmigo en el proceso. Yo creo que todos esperamos eso, ¿verdad? Cuando pasamos un tiempo difícil, esperas que la gente más cercana que amas camine junto contigo en el proceso. Sin embargo, esta persona no estaba lista para caminar el proceso con ella de la pérdida de su papá. Entonces ella, en medio de su dolor, lo primero que optó es que la ira tomara el control de su vida. La ira. Y eso separó la amistad, el coraje, durante semanas. Por algo que ella no entendía cómo era posible, ¿verdad? Que esta persona no estaba caminando conmigo en mi proceso. Yo lo ayudé a encontrar trabajo y yo no estoy recibiendo nada a cambio, ¿verdad? Yo quiero a mi amiga, pero no pudo caminar con ella el proceso. Pero algo sucedió la semana pasada que yo no sé qué hablé, no me acuerdo muy bien, que en ella el Señor le guió a tomar pasos de fe y enfrentarse con la persona que se tenía que enfrentar. Decimos siempre aquí en nuestra iglesia: ahora dejemos de ser la iglesia aquí, ahora seamos la iglesia allá afuera, ¿verdad? Y siempre me pregunto si realmente lo hacemos o no. Siempre oro de que de verdad salgas allá afuera y seamos la iglesia allá afuera. Entonces ella hizo eso ese día. Después del servicio, en la semana, buscó el tiempo, se sentó con esta persona, platicaron, trajeron claridad, se dio cuenta que no era personal. Se dio cuenta que había sido una pérdida de tiempo, se dio cuenta que este enojo la había separado por completo de su amistad. ¿Y sabes qué? Regresó la semana pasada otra vez para decir y contar su historia de que gracias a ese acto que ella hizo de extender gracia y favor a su amiga, ya tiene su amiga de regreso. Y solamente consta de un acto de fe, de creer que Dios puede hacerlo, de creer que Dios puede construir otra vez sus puentes de paz y de esperanza, de creer que por muy fuerte y muy pesada que sea tu carga, que la carga del Señor es más liviana. Y que podamos entregar, que cuando tú y yo extendemos favor y gracia y damos el beneficio de la duda, gracia sucede en medio de esas conversaciones. Entonces, yo no sé si estás herido, yo no sé si has vivido una injusticia como la de nuestra amiga, yo no sé si estás viviendo por muchas cosas, pero yo sí te voy a animar a que lo escribas en papel. Sí te quiero animar esta semana a que puedas ponerlo en papel y cuestionar: Señor, ¿qué hay dentro de mí que tiene que salir? ¿Qué es esa herida que tiene que sanar? ¿Qué es eso que está dentro de mí que necesito entregártelo a ti? ¿Por qué no te pones de pie? Y sabes, hoy vamos a tomar comunión y quiero que el equipo va a pasar la comunión. Creo que, no sé si tienes comunión ya. Si no tienes comunión, levanta tu mano. Alguien por ahí se va a acercar contigo. Hay alguien allá atrás que necesita comunión. Lo va a pedir al equipo si puede echarme la mano aquí. Y yo creo que la comunión puede ser un elemento muy importante para poder entrar en esta reconciliación con el Señor. Antes que nada, es un importante proceso porque Jesús escogió hacer eso con sus compas, con sus amigos, con sus discípulos, justo antes de partir con el Dios Padre Todopoderoso.
Y es un momento hermoso de reconciliación. Y sabes, ayúdame con las luces. Si podemos apagar un poquito las luces de la casa. Quiero que sea algo íntimo entre tú y Dios, que puedas ponerte a cuentas con Él, que lo que sea que está dentro de aquí, que puedas inclinar tu rostro en este momento. ¿Por qué no empezamos haciéndolo? Inclina tu rostro de donde estás. Le voy a pedir a la banda si nos echa la mano con una instrumental. Y piensa, ¿qué es eso que hay dentro de mí que tienes que poner en manos de Dios hoy? ¿Qué es esa herida que quizás no ha sido sanada? ¿Qué es esa cicatriz que cada vez que la volteas a ver te duele como si estuviera abierta, ¿verdad? ¿Qué es eso que alguien o algo te ha dañado anteriormente en tu vida que tienes que poner en manos de Dios nuevamente? ¿Qué es aquella desilusión, aquella persona que te faltó el respeto, aquella persona que te rompió, que no te respetaba quizás, o aquella persona que te dañó y te afectó de alguna forma en tu vida? Que puedas ponerlo en tu mente en este momento. Y yo creo que como creyentes, como seres humanos, Jesús mismo, siendo Dios y hombre aquí en la tierra, también experimentó dolor, también lo defraudaron. ¿Sabes? Nosotros coronamos a nuestro rey con una corona de espinos y no con una corona de rey. Nosotros mismos acabamos con su vida, pero Él sentía que era necesario dar su vida en rescate de nuestra vida. Entonces yo te quiero animar. Jesús, sabiendo que iba a ser traicionado, sabiendo que iba a morir en escasas horas, decidió pasar tiempo con sus amigos, así como Él está decidiendo pasar tiempo contigo en este momento. Y Él tomó una copa, como este reflejo que estamos utilizando el día de hoy. Quiero animarte, toma el pan que está en tu cup, en tu vaso. Sin que ellos supieran, Él les dice: este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, por todos nosotros. Rompió el pan porque el cuerpo iba a ser destrozado, iba a ser golpeado, iba a ser abatido, iba a ser clavado en una cruz romana. Y en esa misma representación rompió el pan y lo partió y se los dio a todos sus amigos, diciendo esas palabras. Él sabía que iba a morir, pero para Él era importante que cada vez que nos reunamos en comunidad recordemos su cuerpo, su sacrificio que ha sido dado por todos y por cada uno de nosotros. El mayor acto de generosidad que Dios ha hecho, Dios ha hecho para esta humanidad. ¿Por qué no tomamos el pan? Y después Jesús tomó la copa, y la copa representa esta sangre que iba a ser derramada por todos nosotros. Es la copa que representa el pacto que Dios está haciendo con Dios y la humanidad, de que si tú crees y confiesas que Jesús es el Rey y el Señor, tú y yo viviremos eternamente junto con Él. Es esa sangre que iba a ser derramada sin ni siquiera que estuvieras aquí. Lo iba a hacer por ti, sabiendo lo que ibas a pasar, conociendo la aflicción que ibas a vivir. Y muy por encima de eso, Él va a decirte: yo voy a estar aquí contigo todos los días de tu vida. Nunca vas a estar solo, voy a caminar junto contigo. Y esta sangre representa ese pacto. Esa sangre, este jugo que tomamos el día de hoy, representa lo que Jesús hizo por todos nosotros. Tomemos el jugo. Ahora demos gracias. Padre Santo, levanta tus manos ahí donde estás. Padre Santo, gracias por este día. Te honramos, te bendecimos, Señor. Te entregamos esas heridas que tenemos en nuestro cuerpo. Te entregamos esas heridas en nuestra alma. Te entregamos todo dolor, todo pecado, Señor. Todo lo que está estorbando que yo me conecte contigo, Señor Jesús, te lo entregamos en este día. Padre Santo, ponemos en tus manos toda familia representada, cada persona que está aquí en este día. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les rodee y que llenes sus corazones de tu amor y de tu poder. Padre, queremos ver una bendición y un milagro en esta semana. Queremos dar pasos de fe, Señor. Queremos derrumbar esos Goliaths que tenemos frente a nosotros en tu nombre, porque sabemos que si tú lo hiciste antes, lo vas a volver a hacer otra vez. Gracias y creemos por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, y juntos como iglesia decimos un fuerte amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.